Bienvenidos mis amados una vez más a este canal Cristianos Alerta, donde compartimos la palabra de Dios, compartimos profecía, hablamos del rapto, ¿verdad? Del arrebatamiento, hablamos de profecías de los últimos tiempos. Te pedimos suscríbete, si puedes, como siempre te decimos, puedes compartir nuestros videos. Amado, advertencia sobre el fin de los tiempos, no améis al mundo. ¿Por qué? Porque el rapto está cerca. Mira, el apóstol Pablo advirtió en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 5 sobre aquellos que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. El apóstol Pablo advirtió sobre ese tipo de personas que hoy son muchos y ellos están esperando también a Cristo. Este versículo que te he dicho nos desafía a examinar nuestra vida y motivaciones. Hay que examinarnos. Tú que estás esperando a Cristo, tú que crees en el rapto de la iglesia, vamos a examinar cuáles son nuestras motivaciones. ¿Estamos reflejando el carácter de Dios o simplemente aparentando ser religioso? Es decisivo en este tiempo. La piedad verdadera no se trata de solo palabras o rituales externos, sino de una transformación profunda que nace de obedecer a Dios en todas las áreas de la vida. Esta es la piedad. Jesús, nuestro ejemplo supremo, vivió 33 años en esta tierra sin pecar, mostrando que la piedad no es simplemente evitar el pecado, sino buscar agradar a Dios en todo. Si buscamos agradar a Dios en todo, entonces vamos a vivir en piedad. Pedro nos recuerda que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Eso está en 1 de Pedro capítulo 2, versos 9 al 10. Dios nos ha llamado, mi querido hermano, a proclamar su luz admirable. Pero como Jesús no trató de encajar en este mundo, tampoco nosotros deberíamos hacerlo. Jesús no trató de encajar con los fariseos, con los escribas, no. Tampoco nosotros debemos encajar en este mundo, porque este mundo no agrada a Dios. Ser diferente a este mundo es un reflejo de nuestra identidad como hijos de Dios. Aunque enfrentamos rechazo, debemos recordar que el mundo odió primero a nuestro Salvador. Este rechazo, como lo menciona Jesús en Juan capítulo 15, verso 18 al verso 19, es un indicador de nuestra fidelidad. Cuando el mundo nos rechaza a nosotros, es por algo. Es porque le somos fieles a Dios. Vivimos en un mundo que alienta el pecado y respalda prácticas contrarias a la palabra de Dios. Es allí donde nosotros vivimos. Este mundo es así, alienta el pecado y también respalda la práctica que desagradan a Dios. Muchos cristianos buscan encajar en este sistema, diluyendo el mensaje del evangelio y comprometiendo la moralidad divina. Y eso están esperando a Dios. Yo no sé dónde que Dios lo va a meter cuando Él venga a buscar su iglesia. La escritura nos advierte en Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. O sea, amado, que la Biblia dice que nosotros no nos podemos conformar a este mundo. Muchos cristianos andan de marioneta con el mundo, encajando con este mundo. Pero Dios no quiere que nosotros encajemos con este mundo. Ser hijo de Dios significa ser guiado por su palabra, significa ser guiado por el Espíritu Santo, no por las normas cambiantes del mundo, sino ser guiado por el Espíritu Santo, sino ser guiado por su palabra. Jesús declaró
en Juan capítulo 3, versos 5 al 8. De cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, dijo Cristo. Mis amados, este llamado al nuevo nacimiento nos recuerda que el Evangelio no es un mensaje de conformismo, sino de transformación. Escucha bien. Nacer de nuevo implica abandonar la vieja forma y ser renovado a través del Espíritu Santo de Dios. Esos son los que se van en el rapto. Esos son los que se van en el arrebatamiento. Esto es crucial, amado, en tiempos donde la iglesia puede enfocarse más en la inclusión que en la verdad del Evangelio. Hay que enfocarse en la verdad del Evangelio, en lo que nos dice la palabra de Dios. En eso es que hay que enfocarse. Si tú crees en el rapto de la iglesia, si tú crees en el arrebatamiento, tú te tienes que enfocar en el Evangelio. En el contexto del rapto, escucha bien, es importante lo que te voy a decir. En el contexto del rapto, habrá quienes tengan una apariencia de piedad, pero serán dejados atrás porque sus corazones no están alineados con Dios. Amado, no están alineados con su palabra. En 2 Timoteo capítulo 3, verso 5, describe a aquellos que hablan de Dios, pero viven en pecado. ¿Vives tú en pecado? ¿Eres cristiano y vive en pecado? Abandona esa práctica. Escucha esto. Abandona la práctica del pecado, porque los que viven en pecado no se irán con el Señor. Por otro lado, los verdaderos hijos de Dios, aquellos que buscan vivir en santidad y obediencia, serán tomados con el Señor. Sí, amado, los que están viviendo conforme a la voluntad de Dios serán tomados por el Señor. Esto nos llama a vivir vidas íntegras, sin doblez, consciente de que nuestras acciones reflejan nuestra fe. Que lo que tú prediques, eso viva. Que lo que tú hables, eso viva. La piedad no se define por dones públicos o actos visibles, sino por la obediencia en lo secreto. ¡Ah, que yo soy el hombre de Dios! ¡Ah, fuego! Ten cuidado. Eso no es así. No. Hay muchos que le dirán en aquel día: Señor, pero en tu nombre yo eché fuera demonios, en tu nombre yo prediqué, en tu nombre yo hice sanidades. ¿Y qué le dirá el Señor? Yo a ti yo no te conozco, mi hijo. No, no, Señor. Una vida piadosa es aquella que no cede ante el pecado, ni siquiera en las tentaciones más sutiles. Hay que vivir en santidad. Las Escrituras, la palabra de Dios, nos enseña que no debemos modelar nuestra vida según este mundo, sino buscar ser más como Cristo. Ese debería ser nuestro anhelo. Ese debería ser nuestro egoísmo. Debería ser nuestro egoísmo. Buscar más de Cristo. Ser egoísta en esto. Tener ego en esto. Buscar más de Cristo. Esto incluye resistir la presión cultural para comprometer nuestra fe. Jesús aseguró a sus discípulos en Juan capítulo 16, verso 33. En el mundo tendréis tribulaciones, pero confía, yo he vencido al mundo, mis amados. Aunque enfrentamos desafíos y oposición, tenemos la certeza de que Cristo ha vencido. Cristo venció y nosotros estamos en Él. También podemos vencer. Este mundo pasajero no puede ofrecer la paz y la seguridad que encontramos en el Señor. Es en Él, en Cristo, donde debemos anclar nuestra esperanza. Es allí donde debemos anclar nuestra fe. Dios nos ha apartado del mundo y nos ha hecho parte de su reino. Nos quitó del mundo y nos puso en su reino. Como hijos de Dios, no debemos comprometer nuestra fe por ganancias temporales. Este mundo es temporal.
Jesús nos recuerda que debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia. En Mateo capítulo 6, verso 33. Al final, escucha esto. Al final, lo único que permanecerá es nuestra relación con el Señor y nuestra fidelidad a su palabra. No el dinero que podamos conseguir. Eso se queda aquí. Amado, el rapto está cerca. El arrebatamiento de la iglesia está cerca. El fin se acerca según la profecía. Y esta advertencia nos llama a prepararnos, viviendo en santidad y obediencia, mientras proclamamos el mensaje de salvación a este mundo. Es así, mis amados. El tiempo es corto y nosotros preguntamos, ¿estás listo? ¿Ya tú estás listo con el Señor? Es tiempo de que tú te prepares. ¿Cómo nos preparamos? Bueno, nos preparamos arrepintiéndonos de este mundo y entregando el corazón a Cristo, diciéndole a Cristo: entra a mi vida, entra a mi corazón, te acepto como mi única esperanza, como mi único Salvador. Así te entregas a Cristo, así puedes ser salvo. Nos vemos ahorita.